Nuevamente, entonces, agradeciendo al distinguido jurado, vamos a dar inicio a este acto de defensa de tesis doctoral en una semana de mucha exposición y lucha contra contra una campaña contra la universidad, contra el saber, contra la propia idea de ciencia y de verdad. Pero lo importante es seguir produciendo estas tesis y estos doctores, y para eso agradecemos especialmente la tarea del director y la miembro del jurado. En este caso, Javier Teodoro Álvarez va a exponer su tesis titulada Encuentros y desencuentros de la comunidad LGTBIQ+, con el derecho internacional de los derechos humanos. El director es Santiago Garaño y los miembros del distinguido jurado, la doctora Andrea Daverio, el doctor Marcelo Rafín y el doctor Raúl Zaffaroni. Javier, tenés la palabra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por el esfuerzo de estar hoy acá. Bueno, quiero, por supuesto, comenzar esta brevísima exposición agradeciendo a mi director, a Santiago Garaño, por todo el acompañamiento a lo largo del trayecto de investigación y de escritura de la tesis. Siempre el vínculo con un director es medio ambivalente y la verdad que Santiago me tuvo mucha paciencia, toda la paciencia que un antropólogo además le puede llegar a tener a un abogado, así que eso lo quiero poner también sobre valor. Bueno, también a Silvina Zimmerman, que fue mi codirectora, que estuvo ahí como a disposición por cualquier tipo de ayuda que se requiriera. También quiero agradecer a los miembros de la Comisión Académica del Doctorado, porque mi tesis, excedió un poquito el límite máximo que establece el reglamento, y para mí era muy importante no hacer recortes de la investigación, así que quiero agradecer esa deferencia que tuvieron con el trabajo. Y por último, no menos importante, por supuesto, agradecerle al jurado que evalúa este trabajo de investigación. Para mí, la verdad, me siento muy honrado que sean Andrea, Raúl y Marcelo quienes formen parte del jurado de evaluación. Santiago, sobre el final de la investigación, siempre me preguntaba, bueno, ¿quién te gustaría que fuesen tus jurados en un eventual tribunal? Y la realidad no es porque estén hoy acá, pero yo siempre le decía que respecto del claustro de profesores del doctorado, eran Andrea y Marcelo los que más ilusión me hacían, porque honestamente en sus seminarios fue donde más pude desarrollar algunas ideas que después pude volcar en la escritura de la tesis. De hecho, sus trabajos finales me sirvieron también como contenido, digamos, como aporte para la elaboración de la tesis. Y lo mismo respecto de Raúl, que hoy cuando me estaba bañando a la mañana, me acordaba, ahora en diciembre van a ser 20 años que me recibí de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA, y a los pocos meses de haberme recibido, ingresé a la carrera docente en la cátedra del profesor Zaffaroni, así que 20 años después que él integre el tribunal de tesis, para mí, de mi tesis doctoral, es un honor, es un plus en ese honor que siento. Bueno, voy a ser muy breve respecto a la exposición de la investigación. A mí mucho hablar de defensa de tesis, honestamente quiero decir que no me gusta, me parece que la palabra defensa tiene una connotación medio bélica, digamos, uno se defiende de algún ataque, de alguna agresión, así que prefiero utilizar un poco más la presentación de la investigación, y para eso lo que estuve pensando, porque 30, 40 minutos, la realidad es que no voy a llegar a exponer esta tesis que tiene casi 500 páginas escritas, pero sí contarles un poco cuál fue el origen de esta investigación, algunas cuestiones metodológicas sobre cómo llevar adelante, digamos, el trabajo, y finalmente algunas cuestiones vinculadas a las conclusiones a las que pude arribar en esta investigación. Bueno, en principio, comentarles que la verdad, cuando yo hice la postulación al doctorado, este no era mi tema sobre el cual yo quería trabajar. Honestamente, son otros los temas que trabajo en mi actividad académica, más vinculadas al derecho penal, y dentro del contexto del derecho penal las cuestiones vinculadas con delitos sexuales, pero la verdad es que en el trayecto de los distintos seminarios que forman parte de este doctorado en derechos humanos, había un factor común que se me apareció muy rápidamente, que es cierta ausencia de perspectiva en relación con la diversidad sexoidentitaria, y esto era presente no solamente en el contenido de las clases, sino también en la observación del material bibliográfico de la mayoría de los seminarios, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé,
el primer seminario que hice, en donde se analizó, digamos, el régimen nazi y la llamada solución final, algo que a mí me llamó, digamos, poderosamente la atención es que no se hacía mención en ningún momento sobre la persecución nazi a los homosexuales, donde, digamos, hay bastantes trabajos en los últimos tiempos que tratan de visibilizar un poco esa persecución en aquel contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue entonces cambiando un poco mi interés por la investigación final de la tesis, y decidí entonces finalmente llevarlo a este campo que ya todos ustedes saben. En principio, digamos, mi objetivo era hacer una comparación de los estándares entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de orientación sexual e identidad de género, pero lo cierto también es que para poder llegar a ese a ese destino, digamos, había todo un paso previo que investigar, que relatar y que reconstruir, que tenía que ver bueno, a partir de cómo, cuándo, de qué manera, qué resistencias hubo para que las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas se conviertan en categorías relevantes en el campo de los derechos humanos. En función de eso, entonces, la tesis se estructura en tres grandes partes. La primera parte de la tesis toma un poco una premisa que me inspiré, sobre todo en el trabajo de Raúl Zaffaroni en el libro Colonialismo y Derechos Humanos, en donde hay una distinción entre la historia corta, la historia larga y la historia ideológica de los derechos humanos. Algo que me pasaba es que, bueno, en este recorrido en los distintos seminarios, sentía que, bueno, le faltaba esta información a esta historia corta, si se quiere, que habitualmente se nos presenta en relación con los derechos humanos, tomando también parte del trabajo que hicimos en el seminario de Marcelo Rafín, en donde esto se ponía también en tensión de manera constante, ¿no? Entonces, esa primera parte, digamos, de la tesis toma un poco estos dos ejes que habitualmente se presentan en esa historia corta de la historia de los derechos humanos, que es, bueno, el primer punto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y finalmente la Declaración Universal de 1948, ¿no? Y el propósito de esa primera parte de la tesis tenía que ver con, bueno, digamos, hacer un aporte a esa historia corta a partir de, o mejor dicho, hacer un aporte a la historia larga, mejor dicho, en tensión de la historia corta, desde una perspectiva de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y esa investigación, digamos, se llevó o produjo como resultado que en este contexto las diversidades sexoidentitarias estaban atravesadas por discursos médicos, religiosos y criminológicos que obturaban cualquier tipo de reconocimiento bajo el paraguas o el paradigma de los derechos humanos. Y algo curioso, por lo menos a mí siempre me pareció como algo bastante digamos, llamativo, es esta idea que, bueno, uno de los pocos grupos, digamos, que fue perseguido antes, durante y después del régimen nazi fue la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Digamos, en función del parágrafo 175 del Código Penal alemán, digamos, la criminalización de las personas con orientaciones sexuales no normativas fue uno de los pocos grupos que tiene esa característica particular, ¿no? Incluso, digamos, esa persecución fue validada por la jurisprudencia de la justicia de la República Federal Alemana, en una sentencia que comento en ese primer apartado de la tesis. Y entonces esto da paso al segundo capítulo, que de alguna manera va entre la década de 1950 hasta los primeros años de los 90, donde trato de relatar esos primeros pasos del activismo en materia de diversidad sexoidentitaria, sobre todo en la posguerra, y tomo ahí dos eventos centrales, que es comúnmente se conoce como la gesta de Stonewall y la irrupción de la pandemia del virus del VIH-Sida entre finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Y cómo en ese contexto empieza a aparecer una suerte de un actor social dando sus primeros pasos, y lo que intento es al menos relatar esos primeros pasos a partir del litigio estratégico, sobre todo comentando algunas sentencias, principalmente la primera sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite reconociendo a la protección de la orientación sexual, que es el caso Dudgeon versus el Reino Unido, sobre la criminalización o los dispositivos penales que criminalizaban a los vínculos
homosexuales en Irlanda del Norte, y cómo esta sentencia tuvo cierto impacto en algunas cortes supremas internacionales, principalmente a una comparación del impacto de esa sentencia del Tribunal Europeo en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos y en la disidencia del fallo Chá en la República Argentina, sobre todo el voto de Petraki. Bueno, a partir de ahí, la segunda parte de la tesis ya se refiere concretamente al tránsito de la comunidad LGTBIQ+, ante los sistemas de promoción y protección de los derechos humanos, principalmente el capítulo 3 a las Naciones Unidas y el capítulo 4 haciendo una comparación de los distintos sistemas regionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos. En el ámbito de las Naciones Unidas, digamos, al menos pude distinguir tres periodos muy claros, uno que se inicia en 1975, primero por el activismo lésbico, en las primeras convenciones internacionales de la mujer, que terminan culminando, digamos, con la sanción de la CEDAW, y que ese activismo fue infructuoso, o sea, no arrojó buenos resultados porque la CEDAW no incluyó a la orientación sexual como una categoría de discriminación, pese a que el activismo lésbico en esos trabajos preparatorios así lo requería, ¿no? Luego, un segundo periodo que podría ubicarse a partir de 1994, cuando, de nuevo, a través de una estrategia de litigio estratégico ante los órganos de los tratados en materia de derechos humanos, la comunidad LGTBIQ+, fuerza a que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en el año 94, a partir del dictamen en el caso Tuney versus Australia, reconoce por primera vez a la protección de la orientación sexual no normativa en el marco de un tratado de derechos humanos, que el caso de ese tratado se refería concretamente, de nuevo, a la criminalización en el Código Penal australiano de los vínculos entre personas del mismo sexo. Bueno, y a partir de ahí, el tercer periodo se inicia ya en el 2008, con esa famosa resolución que firman 66 estados y que se presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y abarca o inicia, digamos, a partir de ese momento, bueno, todo un recorrido más progresivo en el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género en el seno de las Naciones Unidas. Sin embargo, un relevamiento de las distintas posturas de los diversos países que forman parte de las Naciones Unidas, uno puede advertir, bueno, un consenso un tanto frágil al día de hoy. En principio, porque hay 59 estados que son los que forman parte de la Organización de la Cooperación Islámica, que no solamente se muestran en contra de cualquier tipo de reconocimiento, sino, digamos, que llevan o desplegan todo un activismo para retrotraer algunos avances que se han logrado. A esos 57 estados se le suman algunos, en los últimos tiempos, algunos estados de Europa del Este, digamos, guiados o encabezados además por Rusia, y algunos países del África subsahariana, ¿no? Y luego hay un segundo grupo de estados que no emiten ningún tipo de opinión, ni a favor ni en contra, que mayoritariamente son, digamos, algunos enclaves coloniales en el Caribe. Y finalmente, el grupo minoritario en ese sentido, que son algunos países de las democracias occidentales y europeas y de América Latina, que son aquellos que sí llevan adelante este tipo de reconocimiento en materia de derechos humanos de la diversidad sexoidentitaria, ¿no? Pero que no obstante, estos países en los últimos tiempos, bueno, digamos, se disputan en el seno de sus democracias discursos bastante regresivos en materia de este reconocimiento. De modo que lo que podemos concluir, al menos en cuanto al reconocimiento de las Naciones Unidas, es que es un contexto bastante frágil, o al menos bastante endeble. Por eso me parecía interesante también hacer un recorrido sobre los distintos sistemas regionales en materia de derechos humanos, básicamente distinguiendo a 6 de esos sistemas que surgen a partir de tratados multinacionales, que son el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano, y luego el sistema de los estados árabes, la Organización de la Cooperación Islámica y el de los países de Europa, del sudeste asiático, la ASEAN. De esos 6 sistemas, si podríamos llamar sistemas a esos 6, pero la característica en común es que cada uno de estos agrupaciones de países tienen un tratado en materia de derechos humanos con diversas características, por supuesto. Lo que advertí es que solamente 4 de ellos hicieron algún tipo de pronunciamiento
en materia de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+. 3 a favor y 1 en contra. Por supuesto, el que está en contra es el de la Organización de la Cooperación Islámica, no solamente en contra, sino que además emitió, digamos, un documento muy fuerte en finales del año 2022, digamos, proponiendo llevar adelante estas discusiones o estas resistencias en el marco de incluso las Naciones Unidas, ¿no? Y luego los otros 3 sistemas que sí tienen alguna postura a favor en sus distintas líneas de intervención son el sistema interamericano, el europeo y el africano. Hasta acá la investigación de la tesis fue más bien una investigación bibliográfica o documental, bueno, con muchos desafíos, que esto también lo planteo en las primeras páginas de la tesis, que tiene que ver con cómo reconstruir esas voces a partir de, bueno, un gran déficit, por lo menos desde mi punto de vista, de la academia formal en materia de derechos humanos, que no suele ser muy propicia para la publicación de este tipo de trabajos, ¿no? Y tampoco mucho interés en que estos trabajos se publiquen o se difundan. Pero en relación con el análisis, en el contexto sobre todo del sistema de la cooperación, de la Organización de la Cooperación Islámica y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por las barreras lingüísticas que tenía para el acceso de esa información, la reconstruí a partir de entrevistas a activistas, por un lado, refugiados en Canadá de países islámicos y el activismo directamente de la comunidad LGTBIQ+, de países africanos, ¿no? Y en función de eso sí pude hacerme de bastante material, que por lo menos en lo que se refiere al sistema africano, dar alguna buena señal de la intervención de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que viene teniendo tímidas, pero importantes pasos en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+ en el territorio. Por ejemplo, en el 2015 emitió una resolución en la cual alerta sobre la preocupación de los índices de violencia de integrantes de la comunidad LGTBIQ+ en el territorio. En el 2020 emitió una opinión consultiva en donde hace alguna referencia sobre esto que muchas legislaciones penales africanas llaman leyes de vagancia, en donde resalta la afectación concreta a las personas principalmente travestis y trans. En realidad se refiere, el documento habla de personas, digamos, no conformes con su género, pero para nosotros sería la población travesti y trans no binaria, y algunos dictámenes del relevamiento que hace en relación con el cumplimiento de los derechos humanos en algunos territorios, como por ejemplo en Camerún o en Mauricio, ¿no? Bueno, como habrán visto, el terreno en los sistemas regionales de derechos humanos es bastante disímil. Entonces, finalmente llegamos a la tercera parte de la tesis, que es el núcleo central, al menos desde mi punto de vista, que es este análisis de la comparación de estándares entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo en materia de orientación sexual e identidad de género. Para eso, ahí sí, digamos, el recurso fue una trazabilidad de las distintas sentencias. Esto es, la dificultad estuvo más bien presente en el sistema europeo, no tanto en el sistema interamericano, porque son solo 7 sentencias, una opinión consultiva y algunas otras menciones en algunas otras líneas de intervención, pero el Tribunal Europeo sí tiene muchas sentencias. Ahí el recorte, como lo dice el título de la tesis, arranca en 1980. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1980 llega el primer caso a conocimiento del Tribunal Europeo, que es la sentencia Van Oosterbeek versus Bélgica. Es un caso de un varón trans respecto del reconocimiento de su identidad de género. El caso fue el primero que la Comisión, la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos, habilita la jurisdicción del tribunal, aunque el tribunal rechaza por una cuestión formal de que advierte que no se habían terminado los recursos internos. Pero una pequeña aclaración, que porque si no puede generar alguna confusión este recorte histórico de la investigación. Lo cierto es que no es que este fue el primer caso que llegó a la Comisión Europea. En realidad, el primer antecedente es de 1955, justamente por unos ciudadanos alemanes cuestionando la aplicación del parágrafo 175 y que la Comisión Europea lo rechaza en función de la interpretación de la segunda parte del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite, digamos, algunas restricciones al derecho a la vida privada en función de la moralidad y las buenas costumbres y demás, que fue un poco el criterio que la Comisión Europea mantuvo
desde 1955 hasta finalmente el caso Van Oosterbeek versus Bélgica. Y el primer caso en donde sí, digamos, hay una sentencia y que además es una sentencia favorable es Dudgeon en 1981. Por eso el recorte llega hasta diciembre de 2023, que fue el momento donde cerré la investigación. Bueno, entonces, de acuerdo a ese mapeo de toda la jurisprudencia de ambos tribunales, lo que hice fue agruparlo en 3 grandes grupos, valga la redundancia, de casos, en función de, por un lado, los reclamos que se hicieron bajo el paraguas del principio de igualdad y no discriminación, el segundo grupo bajo lo que yo llamo, digamos, esta suerte de, digamos, el derecho convencional a la identidad de género autodeterminada. Finalmente, el tercer grupo son aquellos estándares vinculados a las obligaciones positivas que los Estados partes tienen, tanto en ambos sistemas, en relación con los hechos de violencia por prejuicio contra la comunidad LGTBIQ+. Bueno, digamos, quiero ir relleno directamente a las conclusiones de este mapeo de jurisprudencia, para tampoco no aburrirlos, porque es una parte, digamos, que lleva casi 4 capítulos enteros la investigación, pero respecto del principio de igualdad y no discriminación, los primeros reclamos empiezan a hacerse sobre, bueno, la posibilidad de ejercer deberes familiares para la comunidad LGTBIQ+, principalmente la posibilidad de criar niñas y niños, o la posibilidad de adoptar. Y uno lo que empieza a advertir, sobre todo, y esto es interesante porque esos primeros reclamos se dieron desde el año 99 en el Tribunal Europeo, y la primera sentencia en la Corte Interamericana es justamente un caso, digamos, de cuidado de niñas, el caso Atala Rifo versus Chile, que justamente tiene que ver con el cuidado o la posibilidad de ejercer la maternidad de una mujer lesbiana. Bueno, lo cierto es que el Tribunal Europeo, digamos, si bien tiene mayor recorrido en términos de jurisprudencia, su jurisprudencia no es para nada lineal, ¿no? Digamos, este estándar de delegar el margen de apreciación, permitiendo que los estados entonces puedan ir adaptando en función de distintos consensos que el Tribunal Europeo considera o advierte en los estados que forman parte de la Comunidad Europea, bueno, dan bastante más margen para la interpretación de las distintas normas. Y en función de eso, lo que también uno empieza a advertir en estos primeros reclamos, y se ve de manera mucho más precisa en el grupo de sentencias vinculados al reconocimiento de los vínculos sexoafectivos entre personas del mismo sexo, que empieza a surgir como reflejo a el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, la norma heterosis sexual, ¿no? Digamos, esta idea de, bueno, los vínculos son reconocidos en la medida que se asemejen a los vínculos entre personas heterosis, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber una suerte de ideario de normalidad al que habría que, digamos, aspirar en la medida que si se pretende un reconocimiento bajo el convenio regional en materia de derechos humanos. Eso no es tan presente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en ese sentido, desde su primera sentencia, rechaza la aplicación del margen de apreciación. Bueno, esto es por la propia naturaleza y las diferencias sustanciales que tiene cada uno de los distintos tribunales, pero lo cierto es que es un poco más proclive al reconocimiento de otras conformaciones, ¿no? Sin profundizar mucho de todas formas este estándar, pero ya mismo en Atala Rifo, la Corte Interamericana cuestiona esta idea de la familia tradicional, que por el contrario el Tribunal Europeo se respalda mucho en ese concepto, ¿no? Bueno, esto también lo advertimos, por ejemplo, en el tránsito de las sentencias vinculadas con el reconocimiento al derecho convencional a la autodeterminación de género. Tenemos ahí el Tribunal Europeo también tiene un recorrido que empieza con sentencias de 1986 hasta diciembre del 2023, y en ese recorrido uno también empieza a ver esta idea de, bueno, las primeras exigencias eran que las personas trans tenían que someterse a una intervención en sus órganos sexuales, también someterse a pericias para diagnosticar la transexualidad y también someterse a ciertos requisitos para lograr el cambio del documento. Todos esos requisitos tenían que ver con, bueno, mutilar su cuerpo para adecuarlo a esta suerte de binarismo. En el 2002, el Tribunal Europeo cambia este criterio, entendiendo que efectivamente había una afectación
al derecho a la integridad física, pero no obstante sigue manteniendo una postura muy clara respecto de que la posibilidad de cambio en la documentación solamente puede migrar de hombre a mujer o de mujer a hombre. En el último tiempo, en el año 2022 y en el año 2023, empiezan a llegar los primeros planteos de abrir el campo identitario o al menos abrir la posibilidad de los marcadores de géneros a otras clasificaciones por fuera del binarismo hombre-mujer. Y la Corte, el Tribunal Europeo, en ese sentido, bueno, rechaza estas solicitudes, ¿no? Digamos, ratificando de alguna manera nuevamente esta suerte de norma cisgénero, si se quiere, si me permite esa expresión, a los fines de no reconocer la posibilidad de otras manifestaciones de la identidad más allá del binarismo. Y en donde la Corte Interamericana, si bien no tiene todavía un caso contencioso respecto a estos reclamos, sí tiene la opinión consultiva 2417, en donde es un poco más proclive a estos planteos, aunque no es que específicamente se refiera a la posibilidad de ampliar el campo identitario, pero no lo clausura como sí lo hace la jurisprudencia del Tribunal Europeo, ¿no? Y finalmente, donde sí hay un poco más de consenso, bastante claro, es en los casos contenciosos vinculados con la investigación y las obligaciones positivas que surgen de los estados frente a los hechos de violencia por perjuicio contra la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, algo que es curioso, y por lo menos para mí, o que me parece interesante, digamos, remarcarlo, es esta idea de que, digamos, no se elaboraron estándares nuevos, o sea, no es que se elaboró, digamos, una nueva perspectiva, sino que más bien se aplicaron analógicamente estándares de la jurisprudencia que habían sido elaborados para otros casos. El Tribunal Europeo lo hace en función de crímenes por odio racial, y la Corte Interamericana lo hace respecto de la violencia contra mujeres cisgéneros, principalmente aplicando el estándar de la debida diligencia reforzada que surge de la sentencia González y otras versus México del año 2009. Esto para mí es un inconveniente o es un problema. En la Corte Interamericana, al menos en la última sentencia, que es Vicky Hernández versus Honduras del año 2021, hay un voto en disidencia que lo pone de manifiesto, que es el voto de Elizabeth Odio Benito. Los argumentos de la jueza a mí no me convencen, por supuesto, es una argumentación más biologicista respecto de su perspectiva y por los cuales clausura esta posibilidad, pero no obstante eso, sí dice algo que me parece interesante y que un poco estructura toda la investigación, y ya con esto llego a las conclusiones finales, que es esta idea de, bueno, digamos, la posibilidad de establecer un marco normativo específico para la comunidad LGTBIQ+. Por supuesto que puede ser un argumento un poco tramposo, porque uno puede decir, bueno, en la medida que todavía ese marco específico no esté, entonces la posibilidad es aplicar analógicamente marcos normativos o estándares que ya existen, ¿no? Pero de alguna forma esta discusión empieza de alguna manera a quebrar esta suerte de, digamos, de cronología o de uniformidad en estas interpretaciones. Bueno, solo para terminar, porque estoy hablando muy rápido para poder cumplir con el plazo, en términos de conclusiones finales, algunas cuestiones que quiero poner sobre la mesa, o al menos, digamos, poner sobre valor como resultado final de la investigación. En primer lugar, esto que les mencionaba antes, que las minorías sexoidentitarias alcanzaron su estatus de titulares de derechos humanos a partir de la equiparación de las personas heterosexuales y cisgéneros, ¿no? Que se convirtieron en una suerte de faro de normalidad a la cual habría que, digamos, llegar o habría que imitar para poder tener ese reconocimiento. Esto es mucho más claro en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que, por ejemplo, hasta el día de hoy, digamos, ha clausurado reconocer el derecho al matrimonio a partir de una interpretación del artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo dice que ese derecho no existe, aunque los estados, si quieren, lo pueden regular en función de su margen de apreciación, pero todavía clausura en sentencias de diciembre del año pasado, mantuvo ese mismo criterio, y solamente dice que puede existir algún reconocimiento legal, y pareciera ser que ese reconocimiento legal, bueno, tiene que ser lo más semejante posible a los vínculos entre personas
heterosexuales. Por supuesto que uno podría plantear, bueno, digamos, el conflicto o el dilema que se genera en este marco de reclamos, que es un conflicto muy propio y las teorías queer lo han desarrollado muy bien. Pero yo creo que efectivamente, digamos, que las transformaciones no pueden hacerse de los márgenes, que es necesario, digamos, poder situarse dentro del sistema y alcanzar la igualdad era un paso indispensable para poder tener ese reconocimiento, ¿no? Ahora, esto no tendría que ser considerado como una suerte de punto de llegada, sino más bien de punto de inicio. Y el problema es esta suerte de paradigma de homonormatividad que algunas teorías queer describen muy bien, y qué pasa cuando ese ideario empieza a ponerse en crisis, ¿no? Digamos, hoy la crisis de ese ideario lo vemos de manera más clara con los reclamos que empiezan a llegar de las personas travestis, trans o no binarias, en donde empiezan a reclamar la ruptura del binarismo del registro identitario a favor de la apertura de los marcadores de género. Y sobre eso se ha clausurado, ¿no? O sea, por lo menos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido claro en no dar esa posibilidad. La Corte Interamericana, bueno, depende cómo interpretemos la opinión consultiva o los alcances de la opinión consultiva 2417, podría llegar a hacerlo, pero lo cierto es que todavía no se ha abierto mucho ese marco de discusión. En ese sentido también, como segundo o tercer punto para marcar en términos de conclusiones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta mucho más abierta o más progresiva a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque con una intervención bastante más acotada, ¿no? No solamente en términos de la temática sobre la cual ha emitido sentencias, sino también en función de el desarrollo de los estándares. Me parece que en ese sentido, el Tribunal Europeo permite un estudio un poco más profundizado a raíz de las distintas sentencias que tiene. Pero no obstante, la jurisprudencia del Tribunal Europeo es bastante más conservadora en ese punto en relación con la de la Corte Interamericana. Por otro lado, también me parece importante poner en valor, no obstante estas manifestaciones, la relevancia que tienen los órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Yo creo que, por un lado, digamos, el primer reconocimiento en el campo de los derechos humanos que tuvo la comunidad LGTBIQ+, fue a partir de una sentencia del Tribunal Europeo a inicios de la década del 80, que además tuvo impacto, como les dije, en la jurisprudencia de distintos países, que de hecho después el fallo Lawrence revocó el fallo Bowers de la Corte de los Estados Unidos a partir de una reinterpretación de esta sentencia. Lo mismo Alit respecto del fallo Cha en la Corte Suprema de Argentina. Con lo cual, digamos, hay un impacto positivo de algunos estándares de estos tribunales regionales. Además, permite hacer un monitoreo de la situación de la comunidad LGTBIQ+ en distintas regiones. Esto, por ejemplo, en el Tribunal Europeo se ve muy bien en las últimas sentencias que emitió respecto de Rusia, Georgia, Turquía o Italia, que son los países que más sentencias tienen, o sea, más condenas tienen por violación a los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+. Podríamos hacer un paralelismo con Chile y Perú en el sistema interamericano. También me parece que estos consensos que son posibles advertir, que no se dan en los otros ejes, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo en materia de estándares para poder estructurar una investigación respecto de crímenes por prejuicio, ayuda u orienta bastante las jurisprudencias locales. Esto, por ejemplo, en Argentina es bastante evidente, al menos, por ejemplo, en la última sentencia de Tehuel del crimen de Tehuel de la Torre, digamos, el tribunal utilizó estándares tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo para poder estructurar su razonamiento probatorio en función de dar por acreditada la hipótesis del crimen de odio, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, digamos, con bastantes déficits que hay en las justicias locales, la inspiración en esos estándares es positiva. Y frente a esto, me parece que uno puede ser esperanzador a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, porque se está generando un terreno de alguna manera propicio por parte de los activismos en ese territorio,
porque la Comisión Interamericana ha mostrado algunas líneas a favor en ese sentido, y el activismo además está llegando a los tribunales superiores de justicia de cada uno de esos países. Yo he comentado varias de esas sentencias en el capítulo correspondiente de cómo el activismo empezó a cuestionar la persecución, sobre todo de dispositivos jurídico-penales propios, muchos de ellos de resabios coloniales, por ejemplo en Camerún, donde su código penal copia casi literalmente a un código penal de Francia, digamos, y que todavía lo mantiene vigente, y hay algunas discusiones en ese sentido. Entonces, por lo menos eso a mí me permite, digamos, con mucha prudencia, pensar en alguna mirada más bien positiva o esperanzadora. Ahora bien, y como cierre, una reflexión final que, digamos, pese a todo este recorrido, al día de hoy, al 2024, todavía el reconocimiento en el campo de los derechos humanos de prerrogativas a favor de la comunidad LGTBIQ+, sigue siendo demasiado frágil, ¿no? O sea, no hay un instrumento internacional que reconozca de manera categórica la protección de la orientación sexual y la identidad de género. Recién empiezan a aparecer en algunos documentos regionales, como la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Adultas, o por ejemplo la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación, o la Convención de Estambul del 2011 en el Consejo de Europa, o el Protocolo de Maputo en la Convención, en el Sistema Africano de Derechos Humanos, pero, digamos, aparece o empieza a aparecer en los últimos años en documentos a niveles regionales, no a niveles todavía internacionales. Y en función de eso, entonces, bueno, digamos, esta descripción que uno empieza a ver y que incluso algunas alarmas empiezan a prender en distintos votos en disidencia de las últimas sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana, bueno, prenden algunas alarmas sobre la fragilidad del reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, que no puede depender pura y exclusivamente sobre interpretaciones jurisprudenciales, ¿no? Sobre todo, digamos, en un contexto en donde en esos países que durante el 2008, 2010 lograron avances en el seno de tanto el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, bueno, uno empieza a ver, digamos, el resurgimiento de ciertos discursos más bien regresivos en materia del reconocimiento de la diversidad sexo-identitaria. Entonces, en función de eso, y otra de las grandes premisas que está presente en toda la investigación, es esta idea de si derechos humanos iguales para todos, o una inclinación a una suerte de especificidad de los derechos humanos para poblaciones en contexto de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, ese horizonte es el que me parece más interesante para poder desarrollar, digamos, y que por supuesto abre ciertas discusiones, pero que de alguna manera permitiría romper esta suerte de homonormatividad o reflejo en la población heterosexual y cisgénero, y de alguna manera lograr una suerte de desnormalizar o de construir esa pauta o esa regla de conducta y volver a recuperar cierto espíritu emancipador que en este pequeño tránsito en materia del reconocimiento de los derechos humanos uno también puede observar que la comunidad LGTBIQ+ ha ido perdiendo en el camino, ¿no? Bueno, en principio hasta ahí llego y quedo dispuesta a las preguntas o a los comentarios. Muchas gracias. ¿Me pasé? No, más o menos. Muy bien, muy bien. Tomá agua tranquilo, ya no sé si ¿querés empezar vos o en el orden que quieran? Como quieran, Marcelo y Raúl, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Me da igual. Sí, por supuesto, empezamos. Sí, arranco yo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Bueno, muchísimas gracias a Ignacio y al doctorado por la invitación a formar parte del tribunal. Para mí son instancias muy importantes y en este caso fue un placer y fue un aprendizaje provocador, la lectura de la tesis de Javier,
En primer lugar, te felicito, Javier, ya te lo dije y te lo vuelvo a decir públicamente. Sentí un enorme placer y, bueno, orgullo porque te conozco, porque fui tu profesora y porque me encantó tener la tesis en las manos y tener esta oportunidad de intercambio. Felicitaciones también, Santiago, y también a Silvina y a Ignacio por este espacio que tienen en el doctorado. Yo voy a compartir con ustedes algunas consideraciones que tienen que ver con el dictamen y algunas preguntas, inquietudes para intercambiar un poco con Javier. Pero quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, que me parece que la primera virtud que tiene la tesis de Javier es que parte de una ausencia, es que parte de un vacío, ¿no? Entonces, esa para mí fue la primera invitación, parte de un agujero, de un problema, y él se propone dar una respuesta y generar evidencia sobre ese vacío. Ese es el modo en el cual se construye el conocimiento. El conocimiento se construye desde la tensión, desde las disputas, y me parece que Javier elige ese territorio, entonces es lo primero que yo celebro. Me parece que él hace una formulación excelente de un conjunto de problemas planteados de manera muy original y muy precisa, en donde pone en diálogo tres núcleos que son centrales. Las demandas, y ahora va a ser mi primera inquietud contigo, Javier, es de las personas, de los colectivos LGBTIQ+, y de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Esa fue como mi primera incomodidad o discusión y provocación a lo largo de las cientos de páginas, esta circulación entre las personas LGBTIQ+, con distintas orientaciones sexogenéricas, y la comunidad, ¿no? Pero en todo caso me parece que esa es una buena invitación a la discusión, que vos no la eludís y que por momentos estás hablando de la comunidad y por momentos estás hablando de las personas, que esta comunidad LGBTIQ+ es muy diversa, ¿no? Es decir, adentro de esa comunidad, bueno, tenemos demandas, situaciones extremadamente diferentes, y si eso además lo multiplicamos, como vos metodológicamente propusiste en esta propuesta comparada, ¿no? de los sistemas, bueno, esas diferencias también se multiplican. Pero a mí me parece que hay una decisión tuya política y me parece que también hay una decisión epistemológica, ¿no? Creo que esa es una tensión que está en la tesis, me parece que no es inocente, y que creo que por momentos hablas de las personas, por momentos hablas de la comunidad, como si esto existiera como tal, ¿no? Entonces, me parece que pones en discusión las demandas de las personas y de la comunidad, de qué modo se construyen agendas públicas en torno a esas demandas y cuáles son las respuestas de los sistemas de protección internacional de derechos humanos dentro y fuera de la región. Bueno, me parece que las preguntas de investigación atravesan estas tres cosas, ¿no? Es decir, ¿quiénes son esos sujetos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que demandan esos sujetos políticos y en qué momento se pueden o no convertir en una comunidad como un sujeto político? ¿Y cómo es la respuesta? Yo creo que lo primero que yo destaco en el tránsito de la tesis es una revisión crítica de la matriz binaria heterosis normativa como un régimen político. Como un régimen político, como un régimen epistemológico de regulaciones, de géneros, de sexualidades y de corporalidades, ¿no? Creo que es una tesis provocadora, que parte de este vacío y para la cual vos te das una estrategia metodológica que para mí fue excelente, que se adecua al objeto de estudio. Y acá lo que quiero subrayar es la polifonía que logras, ¿no? Yo no vengo del campo del derecho, sino que vengo de otros territorios. Es una tesis que hace un análisis exhaustivo en el campo del derecho, pero me parece que vos lográs justamente esa polifonía de voces
porque das cuenta de esas tensiones al interior de la comunidad LGBTIQ+, y las demandas, y en ese sentido es muy original lo que haces, porque haces revisión bibliográfica, pero también haces entrevistas a partir de las dimensiones que identificaste. Y yo creo que a lo largo de la tesis, Javier, terminás planteando una discusión sobre las identidades móviles, sobre las identidades flexibles, sobre las identidades nómades. Es una tesis que es sobre las tramas del poder, que se entretejen entre múltiples sistemas de exclusión y de opresión. Claro que es una tesis sobre la justicia y sobre el respeto, pero también es una tesis sobre la humillación y sobre la falta de respeto y sobre los derechos. Y me parece que recuperás en esta tesis el valor de la experiencia, ¿no? Que desde la teoría feminista, desde los años 70, 80, yo pensaba en tantos textos, pensaba en Joan Scott, en su texto sobre la experiencia, pero en todo lo que se ha producido de la teoría queer, el valor de la experiencia para describir, para analizar, pero transformar también esos sistemas de exclusión y de marginalidad que atraviesan las vidas de las personas LGBTIQ+. Para terminar, dejo un par de inquietudes. La primera es cómo vos trabajaste esta distinción entre la comunidad y las personas como sujetos de derecho, que me parece que es central. La segunda cuestión tiene que ver con tu confianza en los sistemas regionales de protección de derechos humanos con sus alcances y limitaciones, ¿no? Yo te escuchaba recién volver a decir algo que lo decís en la tesis, que es como un punto tuyo de llegada, luego de haber generado muchísima evidencia, ¿no? Porque me parece que ese es uno de los valores que tiene, es decir, vos partís de una ausencia, pero lo que nosotros tenemos en tu tesis es evidencia, ¿sí? Ahora, al final, en donde se te ve bastante desconfiado a lo largo de la tesis, ¿no? Donde peleás, provocás, discutís, marcás las ausencias, parece que al final te reconciliás un poco y decís, bueno, pero reconozco el valor o tengo una apuesta, una confianza. Bueno, me parece que recién vos hablabas de la fragilidad en el cual hoy se encuentran, digamos, los derechos conquistados. Yo creo que hay algo que también aparece en la tesis que no es esperanzador, y es que el faro haya sido la normalidad, ¿no? Y me parece que vos tomás una tensión que hoy también los han planteado los feminismos y los transfeminismos, que son preguntas que nosotros no las tenemos resueltas, ¿no? Es decir, ¿desde dónde? Si es desde los marges, desde el centro, desde adentro de las reglas, fuera de las reglas, podemos lograr las transformaciones y quebrar esos sistemas de exclusión. En todo caso, vos generás evidencia acerca de cómo ha sido este recorrido, y me parece que eso es extremadamente valioso, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, llegás a esa conclusión y es que hay que discutir ese régimen binario de tres normativo como un régimen de regulación, pero vos decís, bueno, cuidado, porque sigue siendo el que regula a través de pautas de normalidad, ¿no? Y la segunda cuestión es esta de, bueno, ¿cuánta confianza podemos tener en estos sistemas? Bueno, creo que estoy en los minutos que teníamos. Bueno, nuevamente, felicitaciones y gracias porque aprendí muchísimo. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias. A Marcelo, Raúl, ¿quién quiere tomar la posta? Bueno, Marcelo, dale. Bueno, ok, perfecto, gracias. Bueno, también en primer lugar quiero felicitar a Javier y a la dirección de la tesis, es decir, a Santiago y a Silvina por este trabajo que realmente, como dije ya, como adelanté, agradezco haber podido leer y disfrutar. Me dio un gran placer también, como dijo Andrea, poder leer y poder interactuar, discutir en cierto sentido, y también aprender muchísimo con el enorme trabajo que hicieron, ¿no? Y felicitar también al doctorado en Derechos Humanos de
la UNLA. Y creo que una de las cuestiones o de las cosas que más quiero destacar es el valor que tiene este trabajo de investigación, que es un trabajo de una gran rigurosidad en la presentación y en la articulación de la argumentación de la tesis, pero también que nos permite obtener un estado del arte de la cuestión, sobre todo en el campo jurídico y muy particularmente en el campo de los derechos humanos y en el campo comparado de los sistemas de protección de derechos humanos, especialmente a nivel internacional. La tesis doctoral que nos presenta Javier, aquí voy a adoptar un tono un poco más formal propio del género tesis, constituye, en mi opinión, una investigación sólidamente desarrollada y argumentada que propone una tesis original acerca de la constitución de la comunidad LGTBIQ+, como sujeto de derechos humanos, y en particular en el derecho internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ofrece un valioso cuestionamiento a los criterios con los cuales se puede practicar esta operación, o bien el camino de la asimilación al modelo del sujeto cis heteronormado, o bien caminos que atiendan a la especificidad de las diversidades y disidencias sexuales, que es algo que, Javier, vos retomaste muy bien en la presentación, en la excelente presentación que nos hiciste hoy, y que creo que resume muy bien tu trabajo, ¿no? El camino de la analogía o el camino de la especificidad. Desde el punto de vista formal, la tesis está, como sabemos, organizada en 3 grandes partes, que están precedidas de una introducción y de reflexiones finales. En la introducción, Javier presenta claramente el diseño de investigación y explicita las herramientas teórico-metodológicas con las que desarrolla su investigación. La primera parte refiere a la comunidad LGTBIQ+, en relación con los derechos humanos. La segunda parte considera la constitución de esa comunidad como sujeto de los derechos humanos en el sistema universal y en los sistemas regionales de derechos humanos. Y la tercera parte sopesa, a través de un estudio comparativo, los desarrollos jurisprudenciales en la materia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, las valiosas reflexiones finales recapitulan las hipótesis desarrolladas en la tesis y abren una serie de interrogantes sobre las ideas analizadas, algo que también pusiste de relieve, Javier, en la presentación que hoy hiciste. Quiero destacar en particular de todo este recorrido, además de las conclusiones, el punto 5 del capítulo 2, que lleva por título la agenda LGTBIQ+, en el campo de los derechos humanos, la experiencia en Argentina, que me parece sumamente valioso. En términos metodológicos, haces una observación, Javier, con la que estoy muy de acuerdo, sobre el uso de la primera persona del singular, es decir, de yo, y también de tu implicancia con el objeto de estudio. Coincido en que estas modalidades no quitan en absoluto objetividad al trabajo científico o académico, sino todo lo contrario, y me pregunto, ¿cómo podría ser de otra manera? Cuando investigamos, aparecen, están presentes y nos guían nuestras obsesiones, nuestros fantasmas y nuestros deseos, y todo eso es lo que nos moviliza a producir las operaciones implicadas en la producción de conocimiento. También quiero destacar, entre otras cuestiones que hacen a los aspectos sustantivos de la tesis, el enfoque interseccional con el que trabajas. Asimismo, la tesis permite constatar un profundo y riguroso análisis y un sólido conocimiento de los problemas abordados, así como el dominio de herramientas teórico-metodológicas apropiadas. Por otro lado, la tesis fue presentada de manera clara y fundamentada en relación con la tesis principal, las hipótesis de trabajo y los desarrollos propuestos. Destaco también el trabajo sobre los 4 grupos de fuentes escogidas. Uno, como lo llama Javier, los textos, que refieren a estudios e investigaciones de carácter académico o a producción doctrinaria en el campo jurídico.
2, el material de archivo y la información recabada a actores clave. 3, los instrumentos normativos. Y 4, la jurisprudencia. También cabe señalar que la investigación fue volcada en un extenso trabajo de escritura clara y precisa, que presenta además una nutrida, frondosa y actualizada bibliografía que ha sido explicitada en 10 páginas. Se trata, en mi opinión, de un aporte realmente original y necesario para el abordaje de la problemática elegida. A continuación, voy a hacer una serie de observaciones y de preguntas que en absoluto deben ser entendidas en desmedro del excelente trabajo realizado, sino por el contrario, como una contribución a realzar los aportes que tiene este trabajo. Punto 1, primer punto. No puedo dejar de considerar, y aquí voy a retomar algo que presentó nuevamente hoy Javier y que retomó Andrea, la afirmación que hace Javier sobre la necesidad de poner de relieve la escasa centralidad de la cuestión que abordás en el medio académico. Y lo voy a tomar así primero en términos generales en el medio académico. Y me voy a alejar un poco de esto, porque me parece que una afirmación así es en parte cuestionable hoy, al menos en términos de absoluta ausencia. Porque ciertamente la problemática ha ido ganando presencia en el medio académico local, regional e internacional, y de hecho la tesis, por las fuentes de las que se nutre y las discusiones que entabla, demuestra lo contrario. Es decir, yo atenuaría un poco esta afirmación, aun cuando coincida que en el campo específico de los derechos humanos hay una cierta ausencia, pero no la diría o no la presentaría en términos de absoluta ausencia, ¿no? Y punto número 2, en este sentido, también, y ya me dirás vos qué opinás de esto, a mí, por lo menos, me ha parecido un poco injusto el señalamiento que haces respecto del marco de la formación que hiciste en el doctorado en Derechos Humanos de la UNLA, que no hubiera registro de esta problemática, por ejemplo, los seminarios que cursaste, ¿no? Al menos, me voy a hacer cargo del seminario que yo dicté, hicimos mención respecto de la noción de derechos humanos y su sujeto de esta cuestión, y sobre todo cuando abordamos las exclusiones que esta noción implicó, y además en la última parte del seminario ofrecí la posibilidad de poder presentar, por ejemplo, en tu caso, esta línea de trabajo en relación con la cuestión de la memoria, en singular o en plural, e inclusive de marcar esa ausencia en el campo de los derechos humanos. Un segundo grupo de observaciones y preguntas que quiero hacer están referidas al empleo de un cierto número de términos que haces en la tesis y que remiten a nociones que pueden ser problemáticas para el desarrollo argumentativo de la tesis y para sus objetivos. En este sentido, quiero subrayar tal vez una verdad de perogrullo, y es que el uso del lenguaje en una investigación o en el campo académico no es inocente, sino que traduce los conceptos que pretendemos emplear o los que producimos. Entonces, punto 3, en este grupo, la primera observación, tiene que ver con el uso del término prerrogativa o prerrogativas, es decir, en singular o en plural, que inclusive retomaste en la presentación que acabas de hacer, para referirte a los derechos humanos. Me llamó la atención el uso de esta palabra, insisto, en relación con los derechos humanos. Yo creo que no podemos dejar de señalar que referirse a los derechos humanos como prerrogativas implica ya una posición sobre los derechos como una suerte de concesión otorgada, es decir, implica una visión de los derechos a partir de una relación asimétrica de poder en la que unos conceden a otros ciertos permisos o ciertas prerrogativas. Lo que quiero decir en términos técnico-filosóficos es que esta denominación oblitera cualquier concepción de los derechos desde una posición inmanentista y de lucha de actores implicados en un conflicto. Entonces, las preguntas serían las siguientes, las preguntas que te quiero hacer. ¿Cuál es el alcance de noción de prerrogativa que vos, Javier, usás en la tesis? ¿Por qué
pensar los derechos humanos como prerrogativas. ¿Esto responde a una posición teórica? Punto número 4. La segunda pregunta de este grupo tiene que ver con el uso del término población, que inclusive hoy retomaste también en la presentación oral, para referirte más bien a lo que también llamás colectivo o a los grupos que integran el colectivo LGTBIQ+. No podemos omitir la connotación que tiene la palabra población en los debates académicos contemporáneos. Sobre todo, si tenemos en cuenta los componentes de las teorías biologicistas o los aportes de las perspectivas biopolíticas que reducen a la población a un objeto de intervención y desconocen cualquier estatuto de sujeto, sea político, social o cultural. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué hablar de población y no de colectivo, comunidad o grupos para referirnos al colectivo LGTBIQ+? O en todo caso, ¿por qué tomar esta denominación junto con las otras? ¿Hubo alguna razón particular para hacerlo? ¿Respondió esto a algún objetivo en particular? Lo pregunto porque tengo en cuenta el objetivo central de la tesis de pensar y constituir en todo momento al colectivo LGTBIQ+, como sujeto político y como sujeto jurídico. Entonces, llamarlo como población me parece que no es inocente. 5. Otra observación y pregunta tiene que ver con el empleo de la noción de dignidad. Pregunto, ¿en qué sentido tomas la noción de dignidad? Porque, si yo mal no recuerdo, en el texto de la tesis retomás este concepto al desarrollar la noción de derechos humanos en el siglo XX, y ciertamente la noción de dignidad tiene una larga genealogía en Occidente y es reapropiada, ciertamente, en el siglo XX como herramienta para interactuar en una arena muy particular. En este sentido, te pregunto, ¿no sería necesario dar cuenta de esa reapropiación? Es decir, hacer una mención de esa genealogía y mostrar el sentido que asume esa noción en esa coyuntura. 6. Siguiendo esta línea, en el desarrollo histórico de la noción de derechos humanos, referís, Javier, a momentos históricos anteriores a la modernidad occidental. Por ejemplo, en la nota número 1, donde citás la concesión de prerrogativas a esclavos por parte de Ciro el Grande en el siglo VI a.C., o la Magna Carta de Juan Sin Tierra. Te pregunto, ¿es posible sostener esta idea de los derechos humanos? ¿No entraría en contradicción con otras afirmaciones que haces en ese apartado? Y más que eso, sostener la existencia de derechos humanos en forma previa a la modernidad occidental, ¿no implicaría desconocer la lógica del conocimiento histórico o de la producción de ideas en el contexto de la historia moderna europea y contemporánea? Punto 7. Una última observación tiene que ver con la relación de las nociones de igualdad, diferencia y especificidad, para dar cuenta, por un lado, de la constitución de sujetos del colectivo LGTBIQ+, y por el otro, sobre todo, de la producción de derechos para personas o grupos de ese colectivo, algo que retomó Andrea en su intervención. En la necesidad de pensar y conseguir derechos para personas de este colectivo, en particular derechos humanos, que atiendan a su singularidad, vos insistís, Javier, en esa singularidad a partir de la relación que la diferencia instaura respecto de la heteronormatividad y o de la cis-heteronormatividad. Esto moviliza al mismo tiempo en tu tesis, y coincido de manera muy acertada, la noción de igualdad. Sin embargo, y también acertadamente, criticás las ficciones sobre las que se construyó esa noción de igualdad, que supuso de manera solapada o no tanto un modelo de sujeto particular que dejaba de lado, entre otras singularidades, la de las diversidades y las disidencias sexuales. Sin embargo, te pregunto, ¿podemos dejar de lado por completo
la noción de igualdad para pensar las diversas manifestaciones de lo que yo llamaría, entre muchas comillas, lo humano? ¿No es la igualdad un criterio necesario para esa operación, aun cuando tengamos en cuenta las diferencias que nos habitan y que todos somos? Y en este sentido, ¿no sería más conveniente traer a colación la idea de especificidad que vos también trabajás, sobre todo a la hora de pensar la producción de derechos? Punto 8, por último, quiero señalarte, Javier, la necesidad de publicar tu trabajo por los aportes que ofrece. En caso de que lo hagas, es decir, que procedas a la publicación, cosa a la que yo te aliento, sería necesario que revisaras algunos muy escasos aspectos formales de la escritura. Se trata de muy pocas cuestiones que tienen que ver con la concordancia entre singular y plural, entre sujetos y conjugaciones verbales, o términos, por ejemplo, que se escriben de manera conjunta, como autoinventarse, etc. Y también te quería hacer una consulta, por ahí chequear, bueno, una consulta, pero que chequearas el sistema de citas, porque en algunos momentos cuando yo busqué, y ese es el caso que recuerdo, las citas de Foucault, aparecía una sola referencia, pero en el cuerpo del texto aparecían referencias diferentes, con años de publicaciones diferentes. No sé si yo me equivoqué o si faltó alguna cita. Y también me voy a permitir hacerte algunas sugerencias de bibliografía, en particular para la primera parte, que de todas formas está muy bien trabajada, que permitirían enriquecer tu trabajo. Como por ejemplo, cuando referís a la situación en la República de Weimar, el libro de Robert Beachy, que se llama Gay Berlin en inglés, ¿no? O el ya clásico de Yves Kosofsky-Sedgwick, Epistemología del armario. O los trabajos ya en términos generales, pero también locales, de Adrián Melo, como El amor de los muchachos, Historia de la literatura gay en Argentina, Otras historias de amor y Antología del culo, o la investigación de Jorge Salesi, Médicos, maleantes y maricas. Digo, entre otras, ¿no? Que me parece que darían mayor carnadura a esa parte. En síntesis, las razones que señalé hacen de esta tesis un trabajo de alta calidad académica, sumamente sugerente y de gran valor sobre una cuestión que constituye uno de los problemas centrales de nuestra actualidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio adhiero a la felicitación al trabajo de Javier y naturalmente al director de tesis, a Santiago, Silvina, es decir, una tesis, no sé, un director y un tesista normalmente es casi una coautoría a veces, ¿no? Entonces, bueno, extiendo las felicitaciones a la universidad por este doctorado y porque en el doctorado acoja esta temática, que da lugar a esta tesis sobre líneas generales, salvo algunos detalles, en lo metodológico, en la bibliografía, etc. Me parece extraordinario. Creo que hay algunas cosas que se fueron señalando. La ventaja de hablar al final es que realmente ya se dijeron casi todas las cosas. Andrea señalaba eso de la comunidad y las personas. Hablar de comunidad, es a veces complicado, es cierto, porque hay una técnica de violación de derechos humanos y la vemos con bastante frecuencia. Es decir, los derechos humanos son agredidos en general masivamente. No se agrede a un grupo de derechos humanos y los otros no, es una agresión masiva. Pero las respuestas no son masivas, ese es el asunto. Las víctimas se dividen y empiezan hasta un cierto grado de decir, bueno, mi violación es más grave que la tuya, cosa por el estilo. Bueno, se llega a ciertos absurdos de decir, bueno, ¿qué fue peor?
el genocidio nazi o el genocidio armenio, y se discuten a ver cuál fue el peor genocidio, cosas así, ¿no? Pero que también suceden. Una de las tantas técnicas es esa, es dividir el frente, y naturalmente que sí, dentro de la comunidad, de comillas, sí surgen contradicciones, sin lugar a dudas, eso es evidente. Y otra es lo que se estaba refiriendo hace un momento Marcelo sobre la cuestión de la igualdad que me dejó pensando al leer la tesis. Creo que habría que precisar un poco una diferencia sustancial entre igualdad e igualación. Son dos conceptos completamente distintos. La igualación es una suerte de homogeneización, en tanto que la igualdad requiere una discriminación en el buen sentido de la palabra sobre las necesidades y el espacio de cada uno. Como todos los seres humanos, por fortuna somos diferentes, son espacios distintos. Hay algo que me deja un cierto sabor un poco amargo, que en la lectura de la tesis daría la impresión, cuando hablas de la fragilidad, etcétera, de los derechos, del reconocimiento de los derechos, daría la impresión de cierto pesimismo. Yo no lo comparto. Por supuesto que me gustaría que ciertas cosas avancen más rápido, sí, sin lugar a dudas. Pero cuidado que esto es parte de un cambio civilizatorio profundo. Un cambio civilizatorio que empieza, o diría, se manifiesta primariamente con el feminismo. Es decir, estoy viendo las cosas un poco desde nuestro sur, ¿no? Creo que el feminismo no tomó conciencia de la importancia que el patriarcado ha tenido en los genocidios colonialistas, y sobre todo en el genocidio colonialista de nuestra América. Para colonizar es necesario tener una estructura colonialista. ¿Y por qué nos colonizó Iberia y no nos colonizó Noruega? Bueno, porque Iberia tenía una estructura colonialista, una sociedad en forma de ejército, verticalizada, jerarquizada. Naturalmente que en esa sociedad directamente la mitad de la población quedaba sometida. Las pequeñas unidades que tiene todo ejército, a cargo de cabos y sargentos, estaba a cargo de los paterfamilias, naturalmente. Y esa tremenda verticalización, ¿por qué la tenía Iberia y no la tenía otros países? Y porque había llevado una guerra colonial dentro de su propio territorio, con el al-Andalus, durante siglos, y le había dejado esa estructura. Bueno, estamos reaccionando frente a eso. Se manifiesta primero la mujer, naturalmente, subhumanizada al 50% de la población, y después empiezan naturalmente, que todo lo que no era binario era traición a esa jerarquización patriarcalista, ¿no? Y bueno, empiezan a visualizar las otras. Hay fenómenos raros en el medio. Lo de Alemania es curioso, por supuesto, el 175, el parágrafo 175 del StGB. Pero no es nada raro, duró hasta el año 1974, recién desaparece en el Código Nuevo del 75. Y bueno, la realidad era que la sociedad alemana no lo vivenciaba eso, estaba ahí en el código. En la sociedad no. Yo viví en Alemania antes de eso y no se vivenciaba eso. ¿Pero y por qué estaba en el código? Y para no pagarle las indemnizaciones a los gays que habían sido llevados a los campos de concentración. Una cosa tremendamente coyuntural. Y esa famosa sentencia que vos citás, sí, responde a eso. Responde a que no le vamos a pagar a estos. Ya le tenemos que pagar a los judíos, a esto no le vamos a pagar. En definitiva, fue eso.
Eso que llevó a que incluso en el proyecto oficial de Código Penal del 62 se mantuviese el 175, y en el proyecto alternativo del 66 se lo sacase y finalmente desapareciese en el 74. En todos estos años, lo que vamos viendo es una apertura jurisprudencial más tímida en Europa. Creo que nos hemos aventurado más nosotros en América, como lo señalás. Hay algunos problemas en América que no sé, no los he visto, quizás se me pasaron, es el Caribe. El Caribe con una cosa rara que tienen los ingleses, que les prohíben, no sé, el Consejo de la Corona, no sé qué institución extraña tiene, revisar las leyes coloniales. Una cosa extraña. Y los países del Caribe siempre hacen cuestión de esto, salvo algunos. En realidad en América, esto de que a partir del cambio civilizatorio del feminismo se abriese los derechos de las personas o de la comunidad, como quiera llamarle, no binaria, bueno, de repente sí, tiene algunas reacciones raras que verdaderamente llaman la atención, como el voto de Elizabeth, el voto de la disidencia de Elizabeth, que nos dejó mudo a todos, a los 6 restantes, realmente. Y que bien analizarlo, bueno, vuelve a una cuestión biológica prácticamente. No le quito, creo que con la mejor buena voluntad, Elizabeth es una luchadora feminista, etcétera, pero cuidado con lo que está haciendo, porque es muy peligroso. Ninguno de los 6 la siguió en esto. Y tampoco el esfuerzo latinoamericano, el esfuerzo continental nuestro fue tan gratuito, ¿no? Creo que lo más, aparte de algunas sentencias sobre grupos no binarios en cárcel, etcétera, que hemos hecho, creo que la opinión consultiva es uno de los documentos internacionales más progresistas que pudimos lograr. Un documento internacional que tuvo una historia coyuntural y un contexto de lo más extraño. Apenas se conoce, creo que el secretario de la Corte cometió un error, que fue notificarlo en medio de una campaña electoral que había en Costa Rica. En ese momento, un candidato que estaba tercero, cuarto, de los pastores, se le ocurre decir que estábamos destruyendo la familia costarricense, no sé qué cosa, etc. Y en la primera vuelta de elección de esa posición pasa a segundo término. Y va a un balotaje. En medio del proceso, unos días antes del balotaje, el jefe del pastor que era candidato, se le ocurre ir a visitar el santuario de la Virgen Patrona de Costa Rica, y al salir dice que eso es una herejía porque es un niño. Bueno, y la Virgen salvó la situación, ¿no? Porque, ganó el otro candidato. En fin, son contextos extraños en los que se dan estos avances y estos retrocesos, así como te dio el contexto alemán, que dice, bueno, no le vamos a pagar la reparación a esto, o el contexto político de Costa Rica, etcétera, muchas veces son accidentes. Pero creo que de cualquier manera, ¿no? Porque creo que habría que avanzar más, etcétera, pero creo que el documento que hicimos en la opinión consultiva hasta hoy se manifiesta como quizá la decisión de un órgano jurisdiccional internacional mucho más avanzada que la europea, por supuesto. La europea no solo es conservadora, sino que es temerosa. Y en este sentido, si lo vemos en perspectiva, bueno, yo te diría que si veo sobre todo la perspectiva argentina, teniendo en cuenta que hasta los años 80 nosotros no tenemos ni divorcio,
bueno, te diría que no tengo mayores razones para ser pesimista o para considerar que esto es demasiado frágil. No, me parece que se va fortaleciendo. Por supuesto, insisto, me gustaría que fuera más rápido. Pero bueno, es un cambio civilizatorio. Tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un verdadero cambio civilizatorio, estamos protagonizando eso, y naturalmente que estamos confrontando con pautas culturales muy profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Creo que las estamos cambiando a una velocidad que a veces me sorprende. Bueno, te felicito y muchísimas gracias al doctorado por haberme permitido el honor de compartir este jurado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Laura, vos dirás. Si querés responder, Javier, así conglobadamente las... Bueno. Sugerencias del tribunal. Comenzar brevemente con los comentarios de Andrea. Bueno, me gustó mucho esto que dijiste sobre la tesis sobre la humillación. La verdad que no lo había pensado, pero es un concepto que me gusta, lo anoté porque creo que describe bien en algún punto la descripción o la premisa o el punto de partida que me interesaba transitar. Efectivamente, en relación con esta diferencia entre comunidad e individualidad, bueno, fue uno de los grandes desafíos, digamos, y al menos lo traté de dejar marcado, digamos, esta idea de no homogeneizar, que es algo bastante frecuente, bastante común cuando se hace referencia a la comunidad LGTBIQ+, por eso también quise explicar por qué elegí esa sigla y no otra, que me parece que eso no era tampoco neutral en términos de la elección de cómo identificar a la comunidad LGTBIQ+. A mí en lo personal me gusta más el término comunidad y no colectivo, me parece que tiene algo que ver con una suerte, digamos, de cooperación mutua, que por lo menos, no sé, me gusta pensar que existe, digamos, en términos de trazos y de recorridos que muchas veces uno puede ver, sobre todo en cierta historicidad de los movimientos LGTBIQ+, o del activismo LGTBIQ+. Por supuesto, en términos de demandas, hay distancias lógicas por la construcción de la propia agenda, y eso también me parece interesante marcarlo, y era ahí por eso mismo quise dedicar un capítulo exclusivo a las identidades travestis, trans y no binarias, y no mezclarlo dentro del otro paraguas más grande de el principio de igualdad y no discriminación, pese a que mayoritariamente lo que estructuró esa suerte de reconocimiento, de demanda, al menos en la experiencia del Tribunal Europeo, tenía que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Pero bueno, en algunos casos tenía que hacer esa pequeña distinción. Bueno, sí, efectivamente hay algo ambivalente por ahí en las conclusiones entre cierta confianza o cierta esperanza en los sistemas regionales de derechos humanos, pero al mismo tiempo, esto que decía Raúl antes, de marcar cierta fragilidad. Bueno, sí, es un sentimiento que convive dentro de mí, digamos, y que no me animo tampoco en este contexto a tomar como una postura como muy enfática sobre una perspectiva u otra, digamos, ¿no? Pero es cierto que eso está presente en ambas, por lo menos en todo el trabajo y en las reflexiones finales que trato de alguna manera de ofrecer. Bueno, así que bueno, nada, te agradezco, Andrea, por tu devolución, todos tus comentarios, la verdad que los valoro mucho. Respecto de Marcelo, lo mismo, agradezco todas sus observaciones y sus comentarios, son muy valiosos. Bueno, voy a tratar de contestar, apunté lo mejor que pude todas las preguntas, voy a ver si efectivamente las apunté bien como para dar alguna respuesta. Bueno, respecto de lo primero, sobre esto de la afirmación que hago sobre la escasa centralidad en el medio académico, sí, coincido, es un poco provocativo, me interesaba, digamos, provocar un poco esa atención. Yo creo que más allá, digamos, de algunos avances en los últimos tiempos y demás, si, por ejemplo, vos haces una comparación entre las principales casas editoriales en materia jurídica en Argentina, es
me animaría a decirte que no hay ningún trabajo publicado sobre los derechos de las personas LGTBIQ+. No es un tema que tenga mucha centralidad en los últimos tiempos, por lo menos es algo que yo veo y que lo marqué también, y además es una experiencia que a mí me tomó en el trabajo de investigación, recurrir a estas fuentes suelen ser, bueno, en librerías especializadas, en editoriales, digamos, independientes, digamos, no es un acceso, digamos, tan fácil a esos materiales. Un poco eso es lo que yo quería marcar y lo que quería poner en contexto. Y respecto al programa del doctorado en sí mismo, sí, yo esta crítica la he hecho en todos los seminarios que pude y saqué, por supuesto, el tuyo y el de Andrea, por eso también lo dije en un momento de esta presentación y que de hecho en los trabajos finales en ambos seminarios fueron utilizados en algún punto como contenido de la tesis. Pero, bueno, a mí me gustaría, esto es muy personal, que tenga un poco más de centralidad. Yo creo que hay voces muy valiosas, incluso voces que a veces se rechazan porque no están escritas con las convenciones propias del saber académico, ¿no? O sea, puedo citarte un montón de libros, pero, por ejemplo, si uno lee el libro de, no sé, Soberanía Travesti, de Lara Bertolini, es un libro que por ahí, cuando es escrito, la forma en la que está escrita, posiblemente no pase todos los filtros editoriales del saber hegemónico, digamos, o de la construcción hegemónica de la academia, pero el contenido de ese libro es realmente muy bueno. Y a mí me parece que ahí, digamos, nos estamos perdiendo de un montón de fuentes de información, y creo que es una pena, creo que es una lástima. De hecho, en las últimas clases del seminario de Santiago, yo llevé una pila de libros así, digamos, escritos sobre autores travestis y trans que me parecían interesantes para poder trabajar. Digamos, material hay, digamos, yo creo que sería importante poder introducir un poco más de esa perspectiva. Bueno, esto era un poco también un llamado de atención, una suerte de provocación. Efectivamente, tomo esa palabra. Bueno, puede ser que como toda provocación no sea totalmente justa y que, digamos, haya, digamos, utilizado, digamos, como afirmaciones más globales, pero sí me parece importante marcar esto, ¿no? Digamos, esta cuestión en concreto. Bueno, respecto del uso del término prerrogativas, bueno, la verdad es que a veces es un término que aparece como sinónimos en muchos instrumentos jurídicos, y a veces yo creo que solamente a los fines de no repetir la palabra derechos humanos o derechos fundamentales en un texto que se puede repetir muchas veces. La verdad es que no hay ninguna posición teórica sobre la elección de ese término, pero bueno, entiendo que puede tener algún tipo de connotación o algún tipo de posicionamiento que quizás sería mejor dejarlo más en evidencia, por esto que bien explicás. Bueno, lo mismo respecto del término población. A mí, ahí yo creo que hay dos explicaciones sobre esto. Uno, era esto que decía antes, a mí el término colectivo no me gusta, me parece que pierde un poco la fuerza y me interesa más la palabra comunidad. De hecho, traté de no utilizar la palabra colectivo LGTBIQ+, en todo el recorrido de la tesis. Creería que no se me pasó ninguna. Y a veces utilicé el término población como sinónimo de grupo, y un poco también para marcar cierta distancia, que más allá de que yo, claro, en las primeras páginas de la tesis, esta cuestión de escribirlo en singular, como una suerte más de involucramiento y como parte de la comunidad LGTBIQ+, por ciertos momentos yo tenía que distanciarme para poder escribir con mayor grado de objetividad en algunas cuestiones que si no me iba a quedar con un registro a la tesis que finalmente no me terminaba gustando, no me terminaba convenciendo, porque podía sonar, digamos, como muy agresivo en algunos pasajes. Y eso no me gustaba, digamos. Es una lección más que nada de la forma de la escritura, digamos, ¿no? Un poco Santiago también me lo marcó en algunos pasajes de la tesis, como, bueno, algunos términos que yo utilizaba para describir algunas sentencias del Tribunal Europeo. Me decía, bueno, mira, este término por ahí no es del todo muy feliz. Entonces, bueno, en algunos casos tenía que marcar una cierta distancia para ese proceso de escritura. Solamente obedece a eso. Bueno, tomo esto que me decís del empleo de la palabra dignidad. Bueno, no lo había advertido como cuestión de ofrecer una genealogía del término. No advertí que podía generar algún tipo de
de ruido, de cuestión sobre el alcance de ese término. Bueno, respecto de la nota 1, bueno, digamos, de esos antecedentes previos a la modernidad que me señalabas, bueno, era un poco este dilema que yo tenía en ese primer capítulo, de tensionar esto de la historia corta de los derechos humanos, ¿no? Digamos, y de advertir un poco de algunos consensos previos. Ese era un poco el objetivo. El primer capítulo tuvo un pequeño inconveniente, que originalmente era un capítulo mucho más largo. O sea, el primer capítulo tenía 100 páginas, y de hecho ahí estaba citado el libro de Salesi y un montón de cosas más. Cuando se lo mandé a Santiago para la revisión, casi me mata, porque era demasiado largo y era el primer capítulo. Entonces tuve que hacer un recorte ahí necesariamente, porque si no me iba a quedar muy extenso ese primer capítulo. Entonces, bueno, tuve que hacer un recorte, y de hecho, ese punto que vos ponés en valor, que es... que está, digamos, en el segundo capítulo, sobre cierta historicidad del movimiento en la Argentina como reflejo de los derechos humanos, estaba escrito en el primer capítulo y era mucho más amplio. La verdad que después lo terminé recortando justamente con esto, por esta razón, ¿no? Porque quería que la centralidad de la tesis estuviera más bien puesta en esta comparación de estándares, pero para poder llegar a eso tenía que reconstruir un poco ese camino histórico. Por eso tiene esos recortes ese primer capítulo. Bueno, respecto del término igualdad, diferencia, especificidad, que también lo menciona Raúl, sí, coincido con que puede prestar a confusiones. Ahí lo que me parece interesante es retomar ciertas posturas que surgen de las teorías queers a partir de la idea de etiquetar al matrimonio como matrimonio igualitario, ¿no? Digamos, y sobre eso me parecía interesante poderlo remarcar, para que no quedara que yo tomara una posición por un camino o por el otro, sino simplemente marcar que esto era algo que se discutía o que se discute en el campo de las teorías queer, y me parecía importante hacer esa diferenciación. Pero sí entiendo, y es un poco a lo que inclino sobre las reflexiones finales, es esta idea de la especificidad, digamos, del reconocimiento de los derechos humanos, no en términos de igualación, que era esto que marcaba Raúl, sino también más bien en términos digamos, de ese concepto, si se quiere, de igualdad, reconociendo ciertas diferencias internas, ¿no? Bueno, gracias por las recomendaciones de publicar el trabajo. Efectivamente, es mi intención publicar el trabajo finalmente. Veremos si consigo alguna editorial que quiera publicarlo, porque como te digo, no suelen ser tan abiertas para eso. Bueno, y después finalmente lo que comentaba Raúl, sí, coincido que la opinión consultiva del 2017 es un documento de avanzada. Yo, digamos, lo señalé en la tesis, por toda la cantidad de conceptos que tiene y las respuestas que habitualmente se pueden encontrar en ese documento frente a muchas argumentaciones que suelen presentarse, por ejemplo, en contra del reconocimiento del matrimonio para personas del mismo sexo, o respecto del reconocimiento a la identidad de género autodeterminada en las infancias. O sea, son hallazgos que tiene ese documento que lo convierten, coincido, en un documento de avanzada único, y de hecho lo marco en la tesis, que ni siquiera se da en los órganos de los tratados, donde, por ejemplo, digamos, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los reclamos que se presentaron para el reconocimiento legal entre el matrimonio de personas del mismo sexo fueron rechazados, y lo mismo respecto del Tribunal Europeo, ¿no? Y bueno, es cierto que esto que con lo último que voy a mencionar sobre este cierto pesimismo que puede aparecer en las conclusiones finales, bueno, sí, me gustaría tener como un espíritu un poco más positivo, más esperanzador. Por momentos lo tengo, por otros momentos no. Pero bueno, sí, efectivamente hay un avance. Digamos, yo tengo 43 años, no es lo mismo la situación que cuando nací en los 80, de las nuevas generaciones que hoy por hoy están naciendo, en relación con muchos derechos conquistados que hace muchos años no se tenían. En ese sentido, sí, coincido con que
con que hay un cambio profundo, lento, igual coincido, me gustaría que fuese más rápido, y sobre todo un poco más uniforme, ¿no? Digamos, a nivel global. Pero bueno, convive un poco ese sentimiento ambivalente entre pesimismo y esperanzador de algunos cambios que se están dando en el último tiempo, pero porque también me parece que es un terreno de avances y retrocesos constantes, sobre todo en este último tiempo. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias por los comentarios, por la atenta lectura. Insisto, con que fue un honor muy grande para mí que hayan podido leer ustedes 3 la tesis y que hayan podido evaluarla de manera tan completa. Muchas gracias. Excelente. Santiago, si querés decir algo de la tesis o del doctorando antes de deliberar. Bueno, no, les agradezco a los 3 jurados, a Raúl, a Marcelo, a Andrea, la lectura atenta de un trabajo largo. Muchos de las cosas que comentaron a modo crítico seguramente tienen que ver con mi formación más antropológica y mis déficits en el campo del derecho. La verdad que cuando lo conocí a Javier dictando una de las materias, siempre se destacó en la cursada, y también se destacó un poco este enojo porque en el programa de la materia había una falta de una perspectiva que incluyera la cuestión de las diversidades en la materia. Y un poco yo intenté a lo largo de la cursada subsanarlo, y luego, un poco tímidamente, le propuse ser su director para aprender de incorporar una perspectiva que quizás yo no tenía tan fuerte. Le propuse a él y a compañeras y compañeros que armen una clase para la materia Teoría y Práctica de los Derechos Humanos. La verdad que fue una clase excelente, aprendí un montón, y un poco ahí me envalentoné, le dije si quería que lo dirigiera, que lo acompañara. Pensé que me iba a decir que no, y la verdad que cuando me dijo que sí fue bárbaro, porque más que digamos, dirigirlo fue acompañarlo, ¿no? Estimularlo. Muchos de los consejos que le di, que tenían que ver con que recortara, finalmente, por suerte, no me hizo caso, porque creo que si hubiese hecho una tesis más humilde, no tendría la contundencia que tiene. Y creo que la gran virtud es que es una tesis que fue fiel a lo que él quería hacer. Y a mí esas tesis son las que más me gustan. Las tesis, cuando un tesista te dice, yo quiero hacer esto, y vos le decís, bueno, pero pensar, recortar, y te dicen, no, yo quiero hacer esto. Y él lo logró, y lo logró en un tiempo récord. Así que la verdad que para mí fue un lujo que haya confiado en mí, un placer ir leyendo. Sí sugerí recortes al principio, en los primeros capítulos, pero luego fue más bien ir recibiendo todos los meses un nuevo capítulo, siempre muy bien escrito, cada vez más contundente, y la verdad que fue un placer bárbaro para mí. Y llegar a este momento, me hubiese gustado a mí también que sea presencial, pero creo que todos pusimos, tanto el doctorado como los jurados, y Javier también, un poco para que se concluyera hoy, y no postergar esta instancia, que es importante porque abre nuevos caminos, tanto en la docencia como en la investigación, y yo espero que esta tesis termine en un gran libro, que tenga un gran prólogo, y que nos juntemos, quizás ahí sí presencialmente, a festejar la presentación del libro. Así que nada, agradecerle al doctorado, que fue muy contemplativo de algunas libertades que nos tomamos, y sobre todo Javier, y bueno, y celebrar este momento tan especial, con toda la particularidad que tiene el contexto. Pero bueno, eso. No quería dejar de decir esto, porque fue un gusto acompañarlo a Javier. Muy bien. Ahora hacemos la deliberación, Javier, así que te vamos a sugerir que salgas dejamos de grabar, Laura, y Sí, Javier, claro. te llamamos
Nadia también se tendría que ir, quedan los miembros del tribunal, y queda Laura, Joaquín y yo por si necesitan algo, y Santiago también sin voz y sin voto, pero con voz también te podés quedar. Ahí está bien. Bueno, ¿leo el dictamen? ¿Sí? Bueno, Javier, querido, vamos a proceder a la lectura del dictamen de la tesis. Lanús, 23 de octubre de 2024, en el marco del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, estando presentes la doctora Andrea Daverio, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y el doctor Marcelo Rafín como integrantes del jurado, procedemos a leer el dictamen sobre la defensa de la tesis Encuentros y desencuentros de la comunidad LGBTIQ+, con el derecho internacional de los derechos humanos, claves para debatir el reconocimiento de las personas con sexualidades y o identidades de género no normativas como sujetos de derechos a través de una revisión comparada de la intervención de los sistemas de protección de derechos humanos 1980-2023, resultado de la investigación desarrollada por el doctorando Javier Álvarez, con la dirección del doctor Santiago Garaño y la codirección de la doctora Silvina Zimmerman. La tesis presenta una estructura coherente, suficientemente desagregada, que permite seguir el proceso por el cual la comunidad LGBTIQ+, se constituyó como un sujeto de derechos humanos. Permite obtener un estado del arte en el campo de los estudios comparados de los sistemas de protección de derechos humanos. La tesis doctoral presentada constituye una investigación sólidamente argumentada y fundamentada. Al mismo tiempo, ofrece un valioso cuestionamiento a los criterios con los cuales se realiza la operación de asimilación al sujeto cis heteronormado en relación con los caminos que atienden a la especificidad de disidencias sexuales, algo que está muy bien trabajado en la tesis y se presentó muy bien en la defensa. El tema es importante y original, como lo es el método de abordaje, que permite ir desde un primer nivel de análisis en el que se estudia el rol de los sistemas de protección de derechos humanos en materia de orientación sexual e identidad de género, a un segundo nivel que examina el proceso por el cual tanto el sistema interamericano como el europeo de protección de los derechos humanos incorporaron en sus respectivas agendas los derechos de las personas LGBTIQ+. Desde el punto de vista formal, la tesis tiene grandes partes, precedidas de una introducción, donde se presenta el diseño de investigación y las herramientas teórico-metodológicas, seguidas de valiosas reflexiones finales. La estrategia metodológica es excelente y se adecua al objeto de estudio. En términos metodológicos, es importante la aclaración del uso de la primera persona, donde se valora la afirmación sobre que esta modalidad no quita objetividad ni rigor al trabajo académico. Se destaca el enfoque interseccional con el que se trabaja la tesis. Así también se constata un profundo conocimiento y análisis de los problemas abordados, en coherencia y fundamentación con las hipótesis propuestas. Se subraya la variedad de fuentes, cuyo examen logra una polifonía de voces que dan cuenta tanto de las tensiones al interior de la comunidad LGBTIQ+, y sus demandas, como de las respuestas, limitaciones de los sistemas de protección de derechos humanos. La investigación presenta un trabajo de campo original, diseñado a partir de las dimensiones de análisis planteadas. Las reflexiones finales recapitulan las hipótesis desarrolladas en la tesis y abren interrogantes sobre las ideas analizadas, algo que se puso de relieve en la presentación. Se destaca en particular, además de las conclusiones, el punto 5 del capítulo 2 sobre la experiencia argentina, caso abordado de manera muy valiosa. La revisión bibliográfica es pertinente respecto del tema de tesis y complementa y permite tanto una adecuada contextualización histórica como reflexión política desde el presente de las circunstancias en que surgen instrumentos legales y convencionales o decisiones jurisdiccionales.
Se destaca el trabajo con los 4 tipos de fuentes escogidas: investigaciones académicas y doctrinarias en el campo del derecho, material de archivo e información sobre actores clave, documentos o instrumentos normativos y la jurisprudencia. La escritura comprende un trabajo extenso, claro y preciso, con frondosa y actualizada bibliografía. Es un aporte realmente original y necesario para el abordaje de la problemática elegida. Como ha sido afirmado precedentemente, se trata de un trabajo original y muy oportuno sobre un tema en el que existe un vacío de conocimiento. El mismo constituye un aporte sustantivo con evidencias empíricas en clave comparada de diferentes sistemas de protección internacional para la reflexión en torno de los límites de la universalidad de los derechos humanos desde diversas interpelaciones políticas, jurídicas y académicas de las personas de la comunidad LGBTIQ+, desde las nociones de desventajas, marginalidades, vulnerabilidades, para la construcción de posibles horizontes de emancipación, igualdad y no discriminación. El objetivo de justificar históricamente y proponer de cara al futuro es evidente. Los hallazgos de la tesis presentados al final del trabajo recuperan de manera pertinente las principales conclusiones que su autor transforma en fuente de nuevas interrogantes y líneas argumentales para exploraciones futuras en un campo de reflexión en desarrollo, en un contexto de amenaza y retroceso de derechos conquistados. Por todo lo expuesto, se le otorga la calificación de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas felicitaciones. Javier, Muchas gracias. Felicitaciones, Javier. Felicitaciones. Gracias. ¡Te lograste! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. A cada uno de ustedes, al jurado, tomó todas sus observaciones. Muchas gracias por la lectura tan atenta, tanto de Andrea, de Marcelo, de Raúl. Para mí, como dije al principio, es un honor que ustedes hayan leído la tesis. Y bueno, la verdad que estoy más que contento. Muchísimas gracias también al doctorado. Me llevo una gran formación. Estoy recomendándolo por todos lados, así que estoy muy contento con todo el trayecto. Quiero volver a agradecerle a Santiago, digamos, la verdad que fue fundamental el acompañamiento y la paciencia principalmente que me tuvo en todo momento. Bueno, nada, así que agradecerles nuevamente y bueno, nada, ojalá que pueda publicarla en próximos meses al trabajo con algunas revisiones que quiero hacerle, pero bueno, ese es el objetivo principal y seguir discutiendo y profundizando estos temas. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. A disfrutar ahora, a disfrutar. Para descansar un poco, felicitaciones. Sí, la verdad es que muchas felicitaciones y yo insisto en la necesidad de publicar tu trabajo porque realmente es una gran contribución. Hice una recomendación similar, digo, para pensar en este doctorado de Derechos Humanos de la UNLA, en una tesis que me tocó hace unos meses y ya está publicado ese trabajo. Así que te aliento muchísimo a que lo hagas porque esto tiene que llegar a muchos públicos y mis observaciones un poco tenían que ver con eso, con cómo se pueden tomar algunos términos, algunos conceptos, por supuesto, para ilustrar al soberano, por otro lado, porque realmente tu tesis tiene unas contribuciones muy, muy valiosas y que exceden el campo jurídico. Inclusive destaco nuevamente la seriedad y la rigurosidad de toda la primera parte, que desemboca en la tercera y que nos enseña muchísimas cosas, pero ese también es un trabajo muy, muy rico, digamos, y en ese sentido hay que hacerlo circular. Así que felicitaciones. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias a Nadia como grupo de afecto que está presente ahí. Bueno, y también a mi compañero que está acá presente al lado mío acompañándome, que fue una felicitaciones. Felicitaciones también. Es un alivio. La defensa de la tesis es un alivio. Hay un antes y un después de esto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Ahora tenés que pensar en el postdoctorado. Sí. No, dejémoslo un poco que prepare el libro. Ahora tomate una cerveza, descansar un poquito. Disfrutar no tener la tesis ahí, bueno.
Sí, sí. Para la conformación familiar va a ser una gran ventaja. Haber A sacado. celebrar, a celebrar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas Bueno, gracias también a todos. y Gracias. Un todas. placer haber compartido Un este placer. curso Un gusto, Raúl, que hacía Muchas mucho que con Raúl no nos veíamos. cierto. Así que un gusto haber compartido con ustedes y haber también intervenido en esta tesis, que vuelvo a agradecer porque es excelente el trabajo hecho. Bueno, también yo agradezco muchísimo y además un placer, Marcelo, Raúl, que no nos conocíamos personalmente, así que... Lamento la desilusión. ¿Qué? Lamento la desilusión. Nos conocíamos, pero bueno, no habíamos compartido este espacio de trabajo. Me parece que exactamente. ustedes todos han compartido espacios de trabajo y la verdad es que fue muy lindo formar parte de este tribunal, de compartir este espacio. Y bueno, felicitaciones nuevamente a Santiago, a Laura, a Gabriel. Bueno, hermoso trabajo que hacen. Bueno, Bueno, que tenga muy buena tarde. No va Buena- a ser mejor que la que va a tener Javier, digo, pero Por bueno. Javier, a celebrar. Sí. Y después me indican mañana cómo es el tema del acta que me toca a mí, por ser de Joaquín, ULA. que está por acá, pero no se muestra todavía. Joaquín se conecta con vos. Se contacta Joaquín, con vos para mañana que- me contás Sí, qué tengo que hacer. mañana Para cargo la nota, el acta está creada. En Y me realidad, decís si yo entro en el SIGEVA y la cierro. exactamente. Exacto. Perfecto. ¿Tenemos Muchas que gracias. firmar, tenemos que firmar nosotros o no hace falta? Vamos por a la tener que anterior. juntar las firmas después. Tengo Ok. varias firmas para que hagas. De hecho, yo tengo firmas también, necesito firmas tuyas, pero de las anteriores actas. Así Ok, que- pero Bueno, veremos. para el acta de doctorado también o con la que cierre Andrea ya es suficiente? No, el acta se cierra. Después tenemos que juntar las firmas para que finalmente el acta quede Te tengo firmado. que invitar a un bueno, café para que me firmes varias cosas No le anteriores. limita el trámite de título y esas Claro, cuestiones claro. que después se van a comunicar conmigo, pero también está a través del campus. Hay una página específica y está todo muy claro. Perfecto, sobre todo lo preguntaba por eso. Sí. Fenómeno. Muy bien. Bueno, Gracias Bueno. de nuevo a todos. que Bueno. tengan buena Muchas tarde. gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas felicitaciones. Chau, chau. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias a todos. Que estén bien.